de lunes a viernes de 9 a 11 de la noche por La Nota 95.7. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, conoce y analiza los más importantes hechos sociales, políticos, económicos y culturales desde la perspectiva del interés ciudadano, con Jonathan Liriano, Milicen Uribe, Carlos Pimentel y José Luis Morillo Frías en La República, radio para ciudadanía consciente, crítica y transformadora, por La Nota 95.7. Farideh Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena, sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias. De lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por La Nota. Conoce de todo. Te acompaña La Nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. 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 Señores, la cabina está llena de fútbol. Buenas tardes, bienvenidos a Esto No Tiene Nombre a través de La Nota 95.7. También estamos a través de las distintas plataformas digitales por donde pueden contactarnos. Gracias por la sintonía. En el día de hoy nos acompaña Yatzel Román. Bienvenido, qué bueno que nos acompañas. Bienvenido, precisamente hablando de ese mundial que en el día de ayer le trajo gran alegría al país más poblado de América hispanoparlante y que creo que tiene también muchos fans aquí en la República Dominicana. Sí, es verdad. México tiene muchos fans. Aunque creo que Alemania también tenía su buena cantidad. No, es que Alemania es una cosa, para mí, era imbatible. Sí. Porque Alemania, por su tradición, no es un jugador, o sea, Alemania es un sistema, es un esquema, No, y además el actual campeón defensivo. Exactamente. Y se acabó una racha que desde 1990 no perdían el partido inicial. Entonces México rompe esa racha, no con empate, sino ganándole. Felicidades para los mexicanos. Nosotros a nuestros temas. Ya volvemos.
voto de confianza a esta organización que empieza a renovar su liderazgo político. No preguntes tanto y opina tú. Ay, pero no te pongas así, cármate. A mí me parece muy bien que haya gente nueva. Claro, el PRM, si va a ser un PRM... ¿Pero tú crees que eso lo va a cambiar? ¡Por poquito! No sé si lo va a cambiar, pero le va a dar un aire de frescura que tanto le hace falta al sistema partidario de este país, porque añejo está, que es una cosa que huele a rancio todo. ¡Dale, aplica! ¡Un super suplex! ¡La acción está al rojo vivo! ¿Y el PLD pa' cuándo? ¿Y el PLD pa' cuándo? No es posible, no hay más gente en el país. Esto no tiene nombre. El aspirante a la presidencia de la República por el Partido Revolucionario Moderno, Luis Abinader, consideró este lunes que se debe buscar una vía con miras a la aprobación de la ley de partidos y ley electoral. Advirtió además que su partido no va a caer en el juego del PLD, organismo que lleva 18 años, sí señor, como usted escuchó, mayoría de edad, 18 años el PLD con una lucha interna, lo que a su juicio mantiene estancadas las piezas para que no se aprueben. Nosotros, y estoy citando textualmente sus palabras, nosotros lo que tenemos que hacer es buscar una vía para que pueda salir esa ley en beneficio del sistema político de la República Dominicana. Y no solamente la ley de partidos, sino también la ley electoral, que es igual de importante, expresó Abinader al ser entrevistado en el programa Enfoque Matinal que se difunde por NCDN Canal 37. Reiteró además que el PRM favorece el método de primarias cerradas. Sin embargo, respeta la posición del expresidente Hipólito Mejía, quien, junto con Danilo, se inclina por las primarias abiertas. Imponer primarias abiertas es inconstitucional, es imposible, no puede pasar de ninguna manera, enfatizó el dirigente político. Sostuvo, si realmente se quiere una aprobación de la ley, debe ser reformada totalmente. Y creo que un punto de referencia es la ley que propuso la Junta Central Electoral. Y consiste en lo siguiente, que cada partido elija el método y el padrón. Que no ha tenido modificaciones y quizás aportes importantes para lo que es el control del gasto. Esa parte me gusta. Repito, el control del gasto para lo que es la democratización interna de los partidos políticos. Indicó que según los abogados y los expertos en la materia, no se puede imponer ningún método desde el punto de vista constitucional y legal como propone el organismo electoral. Finalmente, Luis Abinader propone, nosotros lo que tenemos que ver es cómo buscar una ley que tenga la conveniencia y el apoyo suficiente para que pase, pero que al mismo tiempo sea legal. ¡Qué detalle! Yatzel, ¿qué te parece? Bueno, yo tengo que comenzar diciendo que al igual que muchas personas, ya sean de la oposición e incluso observadores no necesariamente activos políticamente, cuando aducen que lo que tiene en este momento en tranque el debate en torno a la ley de partidos políticos, que es una de las cuales debemos debatir para verdaderamente reformar nuestro sistema político, ese tranque se debe mayormente a un choque de fuerzas a lo interno del partido oficialista, el de la Liberación Dominicana. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que, por ejemplo, Luis Abinader a lo interno del PRM propone las primarias de manera cerradas y el presidente Mejía en lo contrario, que serían las abiertas, la organización como tal se manifestó a favor de que sea optativo. Lo mismo pasa en el Partido Reformista Social Cristiano, que es la tercera bancada de mayor cantidad de integrantes en el Congreso Nacional, cuando hay distintas fuerzas a lo interno que proponen las abiertas o las cerradas, pero el partido como tal, con diferencias en torno a la aplicación, también ha propuesto que sea optativo. Entonces, ¿cuál es el partido que hoy en día tiene posiciones que pueden torpedear la aprobación? Es el oficialista. ¿Por qué? Porque ahí no se trata entre la constitucionalidad o no de imponer un método único, que sería o abiertas o cerradas, sino que hay un sector
minoritario en este momento, pero que lo fue mayoritario durante mucho tiempo, es aquel que le demuestra lealtad al presidente Leonel Fernández. Ellos consideran que aún queriéndolo, los partidos políticos en la República Dominicana no pueden celebrar primarias abiertas, y ahí es que yo sencillamente no puedo estar de acuerdo de ninguna manera, porque yo creo que aquí el debate no era si un modelo es mejor que otro. Yo personalmente he dicho en varias ocasiones en este mismo programa que a mí en concepto me gustan las abiertas. Ahora bien, también me gustan, por ejemplo, los camarones, pero eso no quiere decir que yo voy a querer imponerlo de manera obligatoria a toda la ciudadanía, incluso a quien sea alérgico a ello. Exactamente. Entonces, el presidente Fernández, a diferencia de los dirigentes formalmente opositores, digo formalmente para dejarlo a la interpretación de quien quiera, si es que el presidente Fernández es de manera informal opositor o no, él incluso con artículo publicado en el Listín Diario y replicado por sus seguidores en las redes sociales, tiene esa opinión de que son los miembros de los partidos los que tienen de manera exclusiva el derecho a decidir quiénes serán los candidatos, no por el contrario, el derecho a decidir cuál es el método que se usa. Eso, para ser un tanto justos, es más o menos coherente con lo que había sido la posición histórica del Partido de la Liberación Dominicana, que recordaremos que incluso para hacerse miembro durante muchísimo tiempo de ese partido, usted no sencillamente llegaba y se inscribía, sino que tenía que pasar por un proceso de formación y de cursos para primero tener la noción de lo que sí, era, bueno, muy amplio. Efectivamente, y por eso los organismos tienen tanta fuerza, porque de por sí para usted llegar a ser miembro del Comité Central, para usted llegar a ser miembro del Comité Político, tenía que pasar por casi que una carrera universitaria. Entonces, eso es coherente con el historial del PLD, pero si nos vamos a la realidad, aquí no se debate qué es lo mejor para el PLD. Eso lo definirán ellos. Completo. Aquí se define qué es lo que le conviene al sistema completo. Y yo no creo que nosotros podemos darnos el lujo de paralizar una reforma tan abarcadora como lo es esta, solamente por ver qué le conviene o no a un candidato u otro. Incluso algo que comentaban algunos observadores sobre la ironía de que el presidente Danilo Medina, a pesar de que tiene hoy en día la mayoría en la estructura del Partido de la Liberación Dominicana, es el que quiere las abiertas. Y el presidente Leonel Fernández, que es el que se precia de decir que va a tener 2 millones de firmas, es entonces el que quiere las cerradas. Entonces pareciera que cada uno va contrario a lo que es su fortaleza en este momento. Entonces lo cierto es que a mí me da bastante pena que algo tan serio como esto quede solamente ya no solo en si una primaria abierta es mejor que la cerrada, sino en qué le conviene a tal candidato u otro, porque yo vuelvo y digo, aquí no solamente se trata de la escogencia de quiénes van a ser los representantes al nivel presidencial, congresual y municipal de cada partido. Aquí estamos hablando de rescatar este sistema para que no caiga a la merced de incluso el crimen organizado, que cada vez financia más las campañas políticas. Esto no lo digo yo de manera alegre, eso lo han dicho varios observadores, incluso desde el Ministerio Público. Entonces, si nosotros no tenemos un sistema que regule de manera más seria nuestra política, entonces eso que está pasando hoy en día va a seguir ocurriendo, y como bola de nieve eventualmente se convierte en una avalancha que se va a llevar en su camino a todo lo que es la institucionalidad de la República Dominicana. Ahora, ¿eso va a pasar mañana? No, yo no soy tan catastrófico, pero si bien es cierto que al día de hoy tenemos todavía una institucionalidad débil, eso no va a ser siempre, y si no la reformamos, si no la transformamos y si no la fortalecemos, entonces esa débil institucionalidad va a desaparecer por completo, y eso yo creo que es algo con lo cual podemos estar de acuerdo independientemente de en qué partido o sector o facción política milita cada uno. Creo que todos están de acuerdo en que hace falta esa reforma. Ahora bien, yo vuelvo y digo que me parece condenable que cada quien esté pensando en lo que le conviene hoy. ¿Por qué digo hoy? Porque lo cierto es que durante mucho tiempo habían sectores que entendían que el presidente Fernández era quien tenía mayor fuerza hacia afuera del Partido de la Liberación Dominicana. Ahora, eso se revirtió, porque como él bien mencionó en aquel artículo sobre los sobrecitos y el liderazgo, eso depende muchas veces de quién maneja el presupuesto. Entonces, al día de hoy, le conviene este 18 de junio, es decir, hoy, el que sea una primaria cerrada. Eso no quiere decir que sea lo que le convenga en otro momento. Yo creo que las leyes no son únicamente para lo del día a día, sino
uno tiene que buscar la manera de que, si bien ninguna ley jamás va a ser perfecta y siempre va a tener que recibir modificaciones, por lo menos uno llegar a un acuerdo que dé a luz a un documento lo más sólido posible, de forma tal de que no tengamos que estar en este juego constante. Y yo incluso creo que eso es parte de lo que ha fallado en nuestras reformas constitucionales, porque por alguna razón, iba a decir que divina, pero pareciera que diabólica, hemos tenido 4 reformas constitucionales en solamente 20 años, cambiando de un momento a un modelo de reelección indefinida, a un modelo de reelección alterna, luego un modelo de periodo único, luego un modelo de nuevo de 2 periodos. Entonces yo creo que lo que ha faltado es esa seriedad de parte de quienes ocupan de manera coyuntural en un momento u otro la mayoría en el Congreso, la mayoría en el Poder Ejecutivo, para pensar en el porvenir, para pensar en las próximas generaciones y no solamente las próximas elecciones, que esa es una frase que se le atribuye a Winston Churchill, una frase muy repetida, muy cliché, al punto de que pareciera ya casi que pasada de moda, pero lo cierto es que muchas veces las frases se repiten de manera constante, se vuelven cliché porque tienen un valor que perdura en los años, y si bien eso lo mencionó hace ya casi un siglo, no pierde el valor hoy en día, y creo que vale la pena reiterar que nuestros dirigentes de un momento u otro deberían pensar de manera más seria, no solamente en las próximas elecciones, sino en las próximas generaciones, que son las que van a sufrir si no tenemos un sistema más institucional, si no tenemos un sistema más regulado, si no tenemos un sistema que garantice la condición mínima para la participación de todos los sectores, de modo que la política no termine siendo solamente una actividad para las élites. No puede ser que usted, para aspirar a regidor, tenga que destinar un presupuesto de millones y millones de pesos, porque eso privatiza la política. Y vuelvo y digo, claro, usted si aspira a una posición debe de contar con un presupuesto. Usted no puede pensar que solamente por carita bonita y por buen verbo va a salir electo. Ahora bien, una cosa es tener que contar con un presupuesto y otra cosa es tener que contar con un financiamiento que, si nos fuéramos a lo que es lo legal, si nos fuéramos a lo que es la transparencia, muchos quedarían muy mal parados a la hora de justificar esos fondos. Muchos quedarían muy mal parados a la hora de desligarse, no solamente, vuelvo y digo, del narcotráfico, sino también, por ejemplo, del caso del financiamiento externo de constructoras de uno que otro país hermano que han reconocido financiamiento a campañas políticas en todo el continente, pero que aquí todavía no se debate eso. ¿Y por qué no se debate? Porque creo que son muchos los que saldrían comprometidos si aquí comenzamos a investigar seriamente y profundamente quién recibió aportes, ya sean en reales o en dólares o en pesos dominicanos, de estos sectores al margen de la ley. ¿Y por qué digo varios sectores? Porque se comete a veces el error de pensar de que todo mal que sucede en la República Dominicana o en cualquier país es atribuible al gobierno de turno. Obviamente ese es el que tiene mayor responsabilidad, porque es el que maneja la administración pública, pero sería muy reduccionista y muy simplista pensar que solamente el sector gubernamental recibiría apoyo de estos sectores al margen de la ley. Sectores que si tuviésemos una legislación electoral que fortaleciera la transparencia, sencillamente eso fuera del dominio público, porque uno pudiera ver quién fue que aportó a cada campaña, uno pudiera ver cuántos recibieron cada uno, y en base a eso uno saber, bueno, esto fue normal, pero esto no. Y eso es lo que no tenemos hoy en día, y eso es lo que necesitamos para no solamente la elección del 2020, sino la del 24, la del 28, la del 32, la del 36, la que verdaderamente tenga una vía para que todos los sectores, jóvenes, mujeres, religiosos, sociedad civil, deportistas, cualquier sector que considere que puede llevar una voz a la cosa pública, cualquier sector que considere que puede llevar una alternativa a la manera tradicional de hacer las cosas, se sienta con la seguridad de que en una competencia podrá ganar o podrá perder, pero que eso será en base a reglas claras y justas. Así es. Hacemos una pausa y cuando regresemos seguimos con más de Esto No Tiene Nombre. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Pro es el que navega sin mente. Sin mente a que se le frise el video, a que la canción se detenga en la mejor parte. Sin mente a que subiendo una foto diga, inténtelo más tarde.
sin mente a que llegue un mensajito diciendo la data que has consumido, la. Llegó la era de navegar sin mente. Vuélvete un pro con los planes ilimitados Pro, únicos con internet que nunca se acaba y sin degradación. Visita tu tienda hoy. Altis. La hora del postre ha llegado. Crea sabrosos momentos después del almuerzo con la línea premium etiqueta negra de Helados Bon. Sorprende a los que más quieres con un postre fácil de preparar y tan sabroso que seguro les harás el día increíble. El postre a la hora del almuerzo es ahora un sabroso momento y bon appetit. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Entonces, también como mencionaste, el 79% dice estar de acuerdo en caso de la vida o salud de la madre cuando corre peligro. Es muy alto. 76%, entonces muy, muy cercano, igualmente cuando no hay viabilidad en el embarazo. Pero no te van a poner, le queda 3 meses, le queda 2 meses, le queda 4 meses. Entonces, por eso, las comisiones médicas, que es donde luego se deposita todo y donde ya te hacen la certificación para que la AFP pueda proceder a la devolución, tenía todos estos casos acumulados porque los afiliados no podían completar. Pero el WhatsApp es ahora mismo no un problema actual, pero un problema futuro, pero hay otras mentes que ya están de acuerdo de que se está entorpeciendo un poco la comunicación empresarial. Entonces, aparte de que si la persona está hablando conversaciones del negocio en su propio móvil, se las llevó cuando se vaya del negocio. Esto no tiene nombre. Farideh Raful. Uno termina de trabajar a las 5 de la tarde. Fabricio Gómez Mazara. Las mujeres ahora tienen que ser de todo. Y un grupo de profesionales estarán de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, debatiendo temas de actualidad, ofreciendo consejos de interés, todo servido de forma amena, sin tacones ni corbatas, sin jefes ni secretarias, de lunes a viernes, de 5 a 7 de la noche, por La Nota. Conoce de todo. Vive la pasión, únete a tu equipo. Regresa la emoción a las canchas y tu equipo cuenta contigo en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibirás un 25% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. Se va y se fue. Club Propagás se vota con papá. Participa y gana 4 motores Gato con sistema de GLP, 3 Smart TV de Iparra del Caribe y 2 bonos de 20,000 pesos. Usa tu tarjeta del club en las estaciones Propagás o pídela gratis. Club Propagás, donde tú ganas más. Esto no tiene nombre. 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 Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.
Son las 1:27 de la tarde y recibimos aquí con un cariñoso aplauso a nuestro gran amigo, recién electo vicepresidente del Partido Revolucionario Moderno y todavía presidente de la Juventud Revolucionaria Moderna, Jean Luis Rodríguez. Aplauso para Jean Luis. Un placer estar quien aquí presentó con ustedes. Un proyecto de ley que, bueno, revolucionó las redes en el fin de semana. El proyecto de ley incorpora el tratamiento hormonal, es decir, la castración química para los sentenciados en agravio y reincidentes por delitos de violación sexual. Vamos a hablar sobre esta iniciativa y cómo sería aplicada con el propio legislador, Jean Luis Rodríguez, quien nos visita en cabina. Jean, esta idea ha sido acogida en dos vertientes. Hay gente que la aplaude de pie y hay gente que dice no que no, sino que es inconstitucional. Sí, o sea, no es que es descabellado, es que la ley no lo permite. Correcto. Bueno, reiterarles mi agradecimiento por la oportunidad que nos dan de estar aquí con ustedes en este maravilloso espacio junto a todas esas personas que les escuchan cada tarde. Nosotros hemos optado por presentar este proyecto. Ciertamente es un proyecto que genera mucho debate. Así es. En términos de aceptación, debo decirles que ha sido una aceptación prácticamente generalizada. El pueblo dominicano está hastiado. Así como yo pienso que me sentí en días atrás, hace ya algunos meses, cuando concebimos la idea de presentar un proyecto como este, es fruto de que cada vez que uno toma su celular, se va a las redes sociales, abre Facebook, se encuentra noticias sumamente desagradables en el sentido de lo que tiene que ver con violaciones y sobre todo con abusos a niños y niñas que se presentan diariamente. No, que un padrastro violó al no, que un vecino, niño, no, que un tío, no, y eso no cesa. O sea, es algo que contrario a ir disminuyendo, lo que va es en un aumento generalizado. ¿Qué nosotros hicimos? Dijimos, bueno, nos gustaría legislar al respecto y incluir algún tipo de iniciativa dentro del debate político nacional que vaya en esa dirección, que genere conciencia, pero sobre todo que nos permita a nosotros poner algún tipo de impedimentos a través de una ley que pueda ayudar y contribuir a disminuir este tipo de situaciones. Por eso pensamos en este proyecto que ha sido aprobado en muchos países, recientemente en países latinoamericanos, como es el caso de Perú, que fue aprobado, y el caso de Colombia, pero otros países, en el caso de Estados Unidos, que hay 10 estados que tienen aprobado el tema de la castración química, el tratamiento hormonal. Aprobado, pero todavía no aplicado. Creo que vale la pena resaltar. Me imagino que eso tiene su protocolo y su forma de hacerlo, o sea, no será inmediatamente. Mira, la ley nosotros hemos enfocado, y cuando el tema llegue a discutirse y que vaya a ser enviado a comisión, nosotros vamos a proponer, aunque estamos seguros que será enviado a la Comisión de Justicia, que también lo conozca la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados, porque el tema lo hemos enfocado fundamentalmente al tema de salud mental, y en este caso de personas que no pueden bajo su propia actitud controlarse en términos de sus deseos sexuales, que es a lo que viene orientado el tratamiento hormonal. Castración química es un término, pero realmente es un tratamiento hormonal que disminuye el nivel de testosterona en el hombre. Entonces, al producirse este efecto, lógicamente ya el deseo sexual va desapareciendo, y lo hemos orientado fundamentalmente a personas que no pueden controlarse. No es verdad, señores, y no hay que ser, yo pienso, un experto en la materia para entender que una persona que esté en su sano juicio va a recurrir a ese tipo de prácticas. No es verdad que tenga, le nazca, ¿no? Yo soy hombre, señores, yo soy hombre, y cómo en mi vida por la cabeza no me pasaría jamás cometer una actitud de esa naturaleza, porque aparentemente me siento en mis plenas facultades, ¿verdad? Mentales y psicológicas, para no incurrir en este tipo de prácticas. Entonces, hacia ahí hemos orientado el proyecto. Por eso nosotros estamos planteando también una serie de medidas de las inquietudes que hay en el debate, que suele mucho la gente preguntarme, me dicen, pero es que el sistema de justicia del país es un sistema poco confiable. Entonces estaremos castrando
o aplicando este tratamiento, no necesariamente una persona que haya no cometido... es reversible, ¿verdad? Una vez reversible, es reversible. Porque leí también que era irreversible. No, es reversible, es muy parecido. Que no pueden aplicarse penas que no fue... De hecho, fue tema de debate en un chat y alguien decía, es que no pueden aplicar, un abogado, no pueden aplicarse penas irreversibles. Y yo le decía, pero ¿y el daño de la víctima? Es irreversible. Pero en este caso es reversible. Es muy parecido al método de planificación de la mujer. Lo comparo con este método porque eso se puede hacer a través de inyecciones que son semanales, mensuales o anuales, que durante ese periodo se produce el efecto de la disminución de testosterona. Ya posteriormente, si no continúa con el tratamiento, podría darse el caso, ¿verdad?, de que correctamente. Ahora, el tema de hacia dónde va, por ejemplo, está demostrado ya que personas que cometen este tipo de hechos, posterior a salir de sus condenas, de sus penas, vuelven a ser reincidentes. O sea, eso es prácticamente una constante. Por casualidad nosotros estamos planteando, por ejemplo, en el proyecto, para preguntarte muy brevemente, o sea, ya que mencionas la reincidencia, por casualidad, ¿tienes alguna cifra en cuanto a la República Dominicana del porcentaje de reincidentes en nuestro país? Sí, mira, nosotros tenemos en el proyecto, está establecido, primeros cifras que tienen que ver con la cantidad de niños abusados por día. Por ejemplo, en República Dominicana, según las estadísticas que pudimos tener acceso, alrededor de 6 niños son abusados diariamente en el país. 6 niños. 6 niños. Promedio, ¿verdad? Dios mío. Pero hubo años como el año 2015, 2016, que hubo alrededor de 4.285 niños abusados, según estadísticas que nosotros pudimos recopilar. Y en el caso de las reincidencias, nosotros tengo también en el proyecto una serie de estadísticas, se la voy a hacer llegar porque la verdad que pensé que la tenía aquí a mano y no la tengo, pero son también bastante alarmantes. Sí, en estos países que se ha aplicado, fundamentalmente en el caso de una persona que incurra en un delito como este, se le plantea, que nosotros lo hemos incorporado en el proyecto, una reducción de las penas. Por ejemplo, usted opta de manera, porque hay muchos países que es optativa, que no es una imposición del juez, sino que usted decide si quiere aceptar el tratamiento. Y en estos países, por ejemplo, una persona que es condenada a 20 años, le dicen, bueno, mira, si tú te comprometes que a los 10 años, cuando tú salgas, vas a continuar con el tratamiento, ya no vas a ser un peligro. Entonces se llegan a ese tipo de acuerdos que son muy comunes en sistemas de justicia que funcionan. Tengo entendido que este proyecto, o parecido, no estoy segura, fue sometido hace un tiempo por Luisín Jiménez y que no fue aprobado. ¿Cuál es la diferencia entre lo que tú propones y lo que él proponía? Desconozco, porque es del 2013. Me dicen que fue depositado en ese momento. Desconozco el proyecto como tal. ¿Cuál era el enfoque? Él dice que el suyo fue rechazado, pero que él espera que al tuyo, como ahora hay lo que tú dices, o sea, tú te levantas y tú lees, tú escuchas, tú oyes todos los días una estadística de un niño violado, una niña violentada, o sea, y es como que llega un punto que la sociedad dice, señores, pero ¿qué es lo que vamos a hacer? Sí, y que él espera que esta vez tu propuesta sí sea acogida. Que tengo entendido que la de él no llegó al hemiciclo. No estoy seguro. Escuché, alguien me dijo como que sí, que fue aprobado en la Cámara, pero que no fue aprobado en el Senado. No tengo la información concreta de qué aconteció con el proyecto Luisín, pero sí debo decirte que en el caso del proyecto nuestro, nosotros hemos sido bastante cuidadosos en el sentido de darle un enfoque al proyecto, orientado, reitero, al tema de la salud, y que no contravenga en los artículos del proyecto el tema de la Constitución, de que ha sido, como tú decías, un debate de que si es constitucional o no. Por eso hemos sido bastante cuidadosos en el espíritu que hemos recogido en el proyecto. Nosotros tenemos, por ejemplo, algunos aspectos importantes que me gustaría resaltar: el tema de la imprescriptibilidad de los delitos contra la libertad sexual y que elimina los beneficios penitenciarios, como incluido el indulto, por ejemplo. O sea, que algunos casos gravosos de esta índole no pueda, bajo ningún concepto, un indulto ni siquiera permitirle que sean liberados o puestos en libertad. Tengo, por ejemplo, también algo que hemos incluido, lo que es lo relativo a la creación de un registro monitoreado de violadores,
que no existe en la República Dominicana. En la mayoría de países... O de agresores sexuales. O agresores sexuales. O sea, porque sería solamente la violación o otros tipos de agresión sexual. No, todo lo que tiene que ver con agresión sexual, para que esas personas al momento de que vuelvan a reinsertarse en la sociedad dominicana sepa quiénes son esas personas y los dominicanos y dominicanas sepan. O sea, en Estados Unidos, si usted vive cerca de un agresor sexual, usted es notificado y se le dice quién es esa persona para que usted tenga, y lo puede ver a través de la página web de la institución encargada en ese sentido. Por lo tanto, yo creo que República Dominicana tiene que ir también mejorando en ese sentido y mínimo para la promoción. ¿Has recibido ya el apoyo de algunos otros colegas, ya sea de tu partido o otras bancadas, para la promoción de este proyecto? El proyecto fue firmado en principio por el colega Franklin Romero, que es diputado por la provincia de Duarte, y el colega José Luis Rodríguez, que también es diputado por la provincia de Duarte. Fue algo que lo hicimos, si se quiere, de una manera un poco expresa. Tuvimos la agravante de que entendíamos que era importante que lo presentáramos de manera inmediata en un momento determinado y bueno, no hicimos esa labor inmediata de recolectar firmas ni ese tipo de apoyo, pero sí debo decirte que yo estoy convencido que vamos a contar con el respaldo de la mayoría de los legisladores. Solamente hay que ver cómo han sido las votaciones en las páginas. Por ejemplo, sondeos que se han hecho en internet, que se han hecho a través de las redes sociales. Te pongo, por ejemplo, el Nuevo Diario. El Nuevo Diario hizo un sondeo, 91% estuvo a favor del proyecto y 9% en contra. Pero una que vi también a través de una página importante de redes sociales, 93% a favor, 7% en contra. O sea, la que menos he visto apoyo en una votación a través de las redes, que son sondeos, pudiéramos llamarle, fue 89% a favor y 11% en contra. O sea, la población dominicana está hastiada y quiere este tipo de sanciones para este tipo de personas que cometen actos tan penosos como estos. Además de la asesoría legal que recibiste para la confección de un proyecto que, como bien narras, trata de contemplar todo lo posible para no infringir lo establecido por la Constitución, ¿recibieron ustedes asesoría de parte de profesionales de la salud para conocer mayormente los efectos, tanto los deseados como indeseados, que pudiera tener este tratamiento, si se quiere? Porque si bien se le menciona como castración química, ese quizá es el nombre más extremo que se le da, porque es un tratamiento que incluso hay personas que se someten a él de manera voluntaria. Por eso pregunto, ¿han recibido asesoría de parte de profesionales de la salud para conocer mejor los efectos? No, la verdad que nosotros pensamos en esa parte, ya orientándolo un poco a lo que al trabajo que hace la comisión. Sí. Ustedes saben que las comisiones en la Cámara de Diputados hay muchos elementos que la gente, por ejemplo, ha sacado conclusiones del proyecto que se están adelantando, porque uno como legislador que conoce en el fondo cómo se manejan las comisiones, uno ese tipo, digamos, de decisiones no la toma de manera extemporánea, porque al final eso va a comisión y en comisión todos esos aspectos son discutidos, se invitan expertos constitucionalistas si hay alguna objeción constitucional. Si hay un tema de salud, se invitan, como ya lo hemos aquí, por ejemplo, contemplado en el proyecto, los médicos psiquiatras forenses, que serían los que junto al juez determinarían si una persona es necesario que se le aplique este tipo de tratamiento, para ser cuidadoso y que no sea la decisión de un juez que no necesariamente es un conocedor de la materia y que pueda hacer una evaluación mental de este tipo de pacientes o de personas que deberán de ser pacientes. Y, por ejemplo, otro tema que se habrá también de llevar a cabo en la comisión es el que tiene que ver, por ejemplo, también con el Código Penal, porque yo orientaba y le dimos el enfoque, había gente que me dice, sí, pero que ese Código Penal que tú citas en el proyecto fue declarado inconstitucional, porque nosotros... Pero tú citas el proyecto, no el actual. Exacto, cito el proyecto porque actualmente todavía no tiene un
no tiene una numeración. Entonces, el que fue declarado inconstitucional es el que se ha partido para el que ya se está conociendo. Porque ¿cuál fue la idea del proyecto? Que nosotros pudiéramos incluir esto en la discusión del nuevo Código Penal. Porque esto como una ley como tal no es necesaria, pero sí que haya un capítulo dentro del Código Penal que vaya enfocado a este tema. Por eso citamos el Código Penal que fue rechazado, pero está adaptado a que las penas, por ejemplo, en el caso de las violaciones, te pongo un caso en específico, por ejemplo, la violación será sancionada con 10 o 20 años de prisión mayor y multa de 10 a 20 salarios mínimos del sector público. La castración química será aplicada cuando el juez lo considere conveniente previo estudio del informe de uno o más psiquiatras forenses requeridos. O sea, no es que es obligatorio, es una de las opciones dentro de las penas. Exacto. No será obligatoria, sino que será cuando el juez lo considere conveniente previo estudio o informe de uno o más psiquiatras forenses requeridos para los casos de grave o reincidente violación o imposibilidad de resistencia, que es como le llamamos. Tú mencionas también llevar como una especie de registro. Registro Nacional de Violadores. Eso serviría que yo y funcionaría vuelvo y digo que ¿cómo? creo que debería ser de agresores, porque no todo el agresor, y con eso no estoy minimizando, pero hay muchos tipos de agresiones que no necesariamente conllevan la penetración. Correcto. Y así mismo es. Son igual de traumatizantes. Así mismo es. Pero bueno. Sí, ¿Esto cómo funcionaría? ¿Para qué serviría? O sea, ¿cómo tú visualizas que funcionaría eso? Mira, yo lo veo como la posibilidad de que el Estado Dominicano conozca realmente quiénes son esas personas que no están en la capacidad plena de lo que tiene que ver, ¿verdad?, con el tema psicológico, etcétera, y que no pueden estar sobre todo cerca de posibles víctimas, que es bastante probable que una persona como esta vuelva a ser reincidente, que ya, Emma, está demostrado que es así. Es prácticamente imposible que una persona que haya cometido un hecho como esto, al momento de volver en plena libertad, no vuelva y cometa este tipo de atrocidades. Y el ciudadano tiene que estar orientado. En otros países, yo reitero, lo decía hace un tiempo, en Estados Unidos usted sabe si en su calle vive un agresor sexual. Y tiene muchas veces que pero es que eso es importante. Sí. O saberlo, por ejemplo, a la hora de contratar profesiones que requieren tratar con menores. Sobre todo, exacto. O sea, tú no quisieras encontrarte con que un profesor, un tutor, un entrenador de uno de tus hijos... Y se pueden dar casos. Y estoy seguro que se han dado casos en el país. Sí, yo creo que es muy importante tomar en cuenta que gran parte de estos casos de agresiones sexuales, como bien resalta Jean-Louis y como bien conocen todos ustedes en la audiencia, cada vez que ven los periódicos notan que estas personas que son acusadas, por ejemplo, de agresión sexual a menores, notamos que hay acusaciones en cuanto a casi alrededor de decenas de víctimas en general, porque como bien resalta Jean-Louis, generalmente quien hace eso una vez de manera impune continúa haciéndolo, así que yo sí creo que es muy importante que se tenga no solamente desde el Estado mayor información en cuanto a quiénes son estas personas, sino para las comunidades, para que usted pueda saber muy bien que en su vecindario, en su zona, hay personas o en su edificio. Puede mudar en su edificio y usted tener niños pequeños. Que haya personas que quizás se puedan haber rehabilitado, no vamos a decir que son personas que innegablemente van a volver a reincidir, pero que por lo menos usted pueda tomar las precauciones de saber que en su propio edificio y quién sabe si en su propia zona en general haya personas que actúan de esta manera. Ahora bien, algo que yo sí quiero debatir es, por ejemplo, en cuanto a el corazón de este proyecto, porque se habla mucho de las hormonas, que yo creo que tienen muchísimo que ver en cuanto a quiénes son que agreden a las demás personas, díganse niños, niñas o muchas veces adultos también, pero yo creo, por lo menos este es mi pensamiento, que por encima de las hormonas hay un factor mental muy serio y claro. Puede tomarse en cuenta que cuando hay ese problema hormonal incide de manera innegable en lo que es la psicología de cada persona, pero yo quisiera saber, si bien este proyecto se enfoca en lo que es la castración química, pero en general,
¿qué opinas tú como legislador sobre la falta de atención a la salud mental en nuestro país? Que yo creo que incluso va más allá de únicamente este tema de la violencia sexual. Sí. Cuando vemos personas que, por ejemplo, asesinan a otros por un parqueo o porque le tocaron mucha bocina en el tránsito y demás, o cualquier otra cosa, yo creo que es obvio que República Dominicana tiene un gran problema de salud mental. Totalmente de acuerdo. En nuestro país, lamentablemente, sí, el tema de la salud mental pasa a ser un tema tabú también. O sea, aquí desde que uno era niño, ustedes recordarán, cuando a usted le decían a un hijo de cualquier padre de uno, yo pienso de aquella época, como uno dice, le hablaban de que usted tenía que llevar a su niño a un psicólogo, se ofendían. Sí. Y te miraban hasta mal, te decían que usted me está diciendo que mi hijo es un loco. Sí, o sea, automáticamente el concepto de los dominicanos y dominicanas lamentablemente ha sido ese por mucho tiempo. Entonces yo pienso que eso debe de ir cambiando. O sea, que así como usted va tolera a un oculista, correcto, para los ojos, o sea, hay un médico para cada especialidad. Exactamente. Pues pasa igual en la parte emocional y conductual. Correcto. Usted tiene, por ejemplo, una condición de diabetes, por ejemplo, usted se medica. Si usted tiene una condición de salud mental que amerite que usted se medique, lo correcto es medicarse. Y yo he visto ejemplos excepcionales. Yo creo que, me parece que era una entrevista que yo veía hace poco de un cantante, no recuerdo si era Maluma o un cantante de estos bastante famosos, que él decía, J Balvin, que él decía que él se medica, él toma medicamentos para la depresión. Sí. Que él en algún momento dice, miren, yo a cualquiera que haya pasado por lo que yo pasé, yo les recomiendo que si tiene que medicarse, que lo haga como yo lo hice, porque yo soy otra persona, yo me siento bien ya, y fue a través de un tratamiento y medicándome, o sea, pero hay gente que tú le hablas de eso y es como estarle diciendo es ofenderlo, una mala palabra. Así Ahora, es. qué bueno que mencionas eso de que hay una concepción bastante arcaica en ese sentido, porque la composición de nuestro Congreso Nacional es un reflejo de la sociedad. Entonces te pregunto, no necesariamente. Generalmente, o sea, cuando uno ve los debates que ahí se dan, no son muy distintos a los que vemos. Bueno, te doy un ejemplo, el de las 3 causales. Un estudio reciente acaba de decir que el 79% de la población está de acuerdo con las 3 causales y el Congreso cerrado en banda. Bueno, el Congreso lo ha aprobado en distintas ocasiones. No acaba de ponerse en consonancia con la población. No, pero recordemos que el Congreso lo aplicó y que luego entonces fue declarado La inconstitucional. verdad que es un tema. Eso no es tan así. Ese tema de las 3 causales. Pero antes de entrar en las 3 causales, que yo creo que es un tema completamente aparte. Pero tiene que ver. Sí, tiene que ver, pero lo que digo una de las causales es la violación. Sí, efectivamente. Incesto, claro. Pero antes de entrar en eso, lo que te quería preguntar, para terminar con el tema de la salud mental, ¿tú crees que en este debate del Código Penal que va a tener que volver al Congreso, independientemente de que tú eres un congresista junior, porque llevas poco tiempo ahí, ¿tú crees que existe el contexto ahí para tener un mayor debate dentro de ese código, de mayores tratamientos mentales de parte de quienes Yo pienso que sí, que se va a aperturar un nuevo debate. El tema que ha dilatado la aprobación del código es precisamente el que abordábamos anteriormente, sí. El tema de del aborto y sus causales, que ha sido un tema que ha dado mucha dificultad. Sí, porque se ha aprobado, luego se ha observado, luego se ha declarado inconstitucional. Sí. Porque recordamos que ese código que mencionas, que fue declarado inconstitucional, fue porque en diciembre del año 2014 no se observó el proceso bicameral, porque se votó únicamente en la Cámara de Diputados y en un error que a mí por lo menos me resulta muy difícil pensar que no fuese a propósito, se mandó de manera directa al presidente de la República, quien lo promulgó, pero en el periodo de un año de vacatio legis, que es el periodo que se toma para luego implementarse, el Tribunal Constitucional consideró, no por el fondo, sino por la forma de aprobación, que eso había sido inconstitucional. Y volvimos al punto de partida. Exacto, que ese es en donde estamos. Exacto. Que aún no sabemos cuándo se irá a conocer, porque estamos en ley de partido, etcétera, pero ciertamente tendrá que incluirse ese debate, el debate del tema de la salud mental, y que el país tendrá que ver cómo invierte más. Eso es igual que el tema de la investigación. O sea, el país no investiga. No, y si no investigamos, no tenemos data para saber qué hace falta y a dónde vamos. No, es como yo digo. Mucho copy-paste en investigación aquí. No, los presupuestos pasan a ser, en el caso de los presupuestos pasan a ser copy-paste. Sí. O sea, un modelo desde el año anterior se toma como parámetro para el próximo año, sin identificar áreas
que son importantes en las que hay que invertir y sin identificar provincias, por ejemplo, invertir para prevenir. Que requieren, como el caso de mi provincia, que cada año es una de las más desprotegidas y no tiene ningún tipo de apoyo. Entonces, ¿cuál es el próximo paso con relación a este proyecto? ¿Qué tú entiendes que va a suceder? Mira, yo pienso que el proyecto es lo habitual, irá al hemiciclo, ya como parte de la agenda para ser enviado a comisión. Nosotros ahí vamos, si no se le envía a la Comisión de Salud, vamos a pedir que sea incluida, que se le envíe el proyecto a ambas comisiones para que cada comisión rinda su informe. Posteriormente las comisiones discuten este tipo de proyectos, invitando expertos en la materia constitucional, si entienden que hay algún precepto, reitero, que contradice la Constitución. Si el tema de salud, por ejemplo, invitando a las autoridades de salud del país, sobre todo las que tienen que ver o que trabajan el tema de salud mental, entre otras personalidades que tendrán que ser escuchadas para conocer su opinión con respecto al proyecto, dependiendo lo que las comisiones determinen, si dan un informe favorable o desfavorable, entonces esa misma suerte correrá el proyecto al momento de que ya sea conocido para fines de aprobación o rechazo del mismo, que es el mecanismo que se lleva a cabo ya luego de haber sido conocido por las comisiones. Muy bien, gracias Jean Luis. Jean Luis Rodríguez ha estado con nosotros, diputado del PRM por El Ceibo, quien ha presentado un proyecto de ley que incorpora el tratamiento hormonal o la castración química. Y ojo, recalco, no es un tratamiento definitivo. Este tratamiento, como bien explicaba Jean Luis, es reversible si la persona que lo recibe obviamente deja de recibirlo. Esto sería para los sentenciados en agravios reincidentes por delitos sexuales. También, como recalcaba Jean Luis, previo un estudio, análisis de psiquiatras forenses. Hablábamos también de su iniciativa sobre un registro nacional de agresores sexuales, que sería muy importante para que todos los que tenemos hijos, sobrinos, amigos o que tenemos algún tipo de empatía por los niños, que yo creo que eso es todo el ser humano, sepa en qué manos pone a sus hijos, porque es importante saber si alguien que está en contacto con alguno de nuestros hijos o menores allegados tiene la predisposición a delinquir en este tipo de situaciones, porque eso pone a uno en alerta y no debe uno exponer a sus hijos. Usted no pondría, nunca en la vida, usted no pondría a su hijo en manos de una persona alcohólica para que lo lleve al colegio, ¿verdad que no? Pues entonces yo creo que es justo que la población también conozca quiénes son los agresores sexuales y así poder cuidar mejor a nuestros menores. Gracias, Jean Luis. Yo espero que eso prospere. Amén. Porque es protección al menor, que en estos casos, es la verdadera definición de víctima. Eso es así. La Quienes verdadera hijos, definición de víctima. Y los queremos y adoramos, que queremos lo mejor para ellos, así son cosas que es. le chocan en el alma. Totalmente. Más que agradecido de ustedes, de verdad, por la oportunidad, y agradecido también porque sé que nuestro proyecto cuenta con el respaldo de cada uno de ustedes. Así es. Suerte. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Pro es el que navega sin mente. Sin mente a que se le frise el video, a que la canción se detenga en la mejor parte. Sin mente a que subiendo una foto diga, inténtalo más tarde. Sin mente a que llegue un mensajito diciendo, la data que has consumido, la. Llegó la era de navegar sin mente. Vuélvete un pro con los planes ilimitados Pro, únicos con internet que nunca se acaba y sin degradación. Visita tu tienda hoy. Altis. La hora del postre ha llegado. Crea sabrosos momentos después del almuerzo con la línea premium etiqueta negra de Helados Bon. Sorprende a los que más quieres con un postre fácil de preparar y tan sabroso que seguro les harás el día increíble. El postre a la hora del almuerzo es ahora un sabroso momento y bon appetit. La sensación de una primera vez siempre vive en ti y la puedes revivir al disfrutar la primera cena con los tuyos en tu casa propia, al tomar el primer café en el nuevo destino que has soñado visitar por tanto tiempo o al realizar el primer viaje en carretera en tu carro nuevo. Solicita tu préstamo popular con tasas fijas desde 9.95% y vive otras primeras veces. Banco Popular, a tu lado siempre.
¿Bajo qué mecanismos se destituyen en el cumplimiento de una de sus funciones? Funciones que por demás, como dije ahorita, ellos mismos votaron, ellos mismos decidieron, óigame, todos los funcionarios públicos tienen que hacer su declaración de patrimonio. Levante la mano. ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! ¡Arriba la mano! Y ellos mismos incumplen eso. Una desvergüenza total. ¡Seguimos! ¡Sí! Ahora, ¿quién los destituye a ellos? Si ese informe de la Cámara llega al hemiciclo, al presidente de la Cámara, baja al presidente de la Cámara Alta, digamos, el presidente de la Cámara de Diputados, el presidente del Senado, ¿quién y bajo qué mecanismo se toma una sanción contra ese legislador, contra ese diputado que no ha hecho su declaración jurada de patrimonio? Ay, pero no te pongas así, cármate. Esto no tiene nombre. Abre ese video que te mandé. Pro. Mira qué rápido carga. Pro. Y no se frisa ni de relajo. Pro. Esto de ilimitado Pro. Está Pro de verdad. Navega como un pro con los planes ilimitados. Pro Standard, Pro HD, Pro Ultra HD. Únicos planes con internet sin degradación. Con velocidades para ver videos hasta ultra alta definición. Con minutos ilimitados. Todos los días y roaming incluido siempre. Visita tu tienda hoy. Altis. Esto no tiene nombre. Hay que viajar, claro que sí, relajarse y disfrutar de todo lo que ofrecen los resorts en nuestro país. Contamos con las mejores tarifas en todos los hoteles nacionales. Llame a los amigos de Emily Tours. Tú y tu familia se lo merecen. Pregunte por las ofertas de aniversario ahora que Emily Tours está cumpliendo 40 años. Usted solamente debe decir que lo escuchó en este magazine que no tiene nombre, con Roberto Cavada, José Enrique Pintor y Miralba Ruiz. Llámelos, dígale, les escuché en la radio en la 95.7. ¿Me dicen la oferta para viajar con Emily Tours? Llámelos al 809-566-4545 en Santo Domingo y 809-724-9700. Emily Tours, con ellos hay que viajar. Este mes está bueno para mudarse, porque vuelve Crisol Te Muda Mamá, para que te ganes uno de los 3 apartamentos que Crisol tiene para ti. Guarda tus etiquetas de Crisol Soya, Crisol Más o tapitas de Crisolito en un sobre con tus datos, con el nombre del establecimiento donde lo compraste y deposítalos en colmados y supermercados de todo el país. Los sorteos serán transmitidos los domingos 24 de junio, 15 y 29 de julio en nuestras redes sociales. Vive la pasión, únete a tu equipo. Regresa la emoción a las canchas y tu equipo cuenta contigo en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibirás un 25% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. ¿Le daría usted un voto de confianza a esta organización que empieza a renovar su liderazgo político? No preguntes tanto y opina tú. Ay, pero no te pongas así, cármate. A mí me parece muy bien que haya gente nueva. Claro, el PRM, si va a ser un PRM... ¿Pero tú crees que eso lo va a cambiar? ¡Por poquito! No sé si lo va a cambiar, pero le va a dar un aire de frescura que tanto le hace falta al sistema partidario de este país, porque añejo está, que es una cosa que huele a rancio todo. ¡Dale, aplica! ¡Un super suplex! ¡La acción está al rojo vivo! ¿Y el PLD pa' cuándo? ¿Y el PLD pa' cuándo? No es posible, no hay más gente en el país. Esto no tiene nombre. Si deposito pa' mi gente, la tarjeta y el impuesto pago, la recarga me la gano, en mi subagente cerca de aquí al lado. Realiza tus transacciones bancarias en tus subagentes cerca Banreservas a nivel nacional y podrás ganar recargas para que hables o navegues en tu celular y un premio final de 50,000 pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Ayer me mareaste que me iba a dar 500 para gasolina y 300 en efectivo.
Dije, cuando volviera, me mareaste, y al final no me diste nada. A mí no me gusta el hombre mezquino. Hay muchos de sus colegas que la critican porque usted siempre vive reclamando a favor de las trabajadoras sexuales. Esos diputados que usted les exhorta. Actitud. Yo les exhorto a ellos que también a la población que ellos pertenecen, ellos la defiendan, porque hay muchos que son gays y no defienden a los gays. Ay, pero no te pongas así, Carlos. Muchos que son lesbianas no defienden a las lesbianas. Yo sí, como trabajadora sexual, represento a mi población y hablo por ella. O sea, que hay muchos diputados. Porque hay que respetarse uno y quererse uno y asumirse uno para que el otro respete a uno también. Ya lo sabemos, ok. Ellos prefieren seguir sufriendo que de salir del closet para seguir con la doble moral. Esto no tiene nombre. En la nota, Susana Flete y Danira Caminero te informan sin medias tintas ni trasfondos. En Apuntes, periodismo directo y sin censura. Análisis de las principales noticias, entrevistas, espectáculos, cultura y mucho más. Apuntes, cada sábado de 7 a 8 de la mañana por la nota 95.7. Conoce de todo. Los sábados, a partir de las 8 de la mañana, un equipo de veteranos periodistas hablan a la franca para que inicies el sábado con las principales informaciones, entrevistas de sumo interés, con informaciones de buena fuente. Nelson Marrero, Raiza Félix y Germán Marte. Ellos te hablan a la franca, de 8 a 10 de la mañana por La Nota. Conoce de todo. Dafne Guzmán te espera cada sábado con un contenido fresco y de interés para ti. De Calle con la Nota, de 12 del mediodía a 2 de la tarde. Este y todos los sábados, escúchalo por La Nota 95.7. Conoce de todo. En La Nota, cada semana se cocina algo bueno. Juancho Ortiz y Leandro Díaz te esperan en A Cuatro Tiempos, todo sobre gastronomía. La cita es cada sábado de 4 a 6 de la tarde. A Cuatro Tiempos, por La Nota 95.7. Conoce de todo. Esto no tiene nombre. Entonces, también como mencionaste, el 79% dice estar de acuerdo en caso de la vida o salud de la madre cuando corre peligro. Es muy alto. 76%, entonces muy, muy cercano, igualmente cuando no hay viabilidad en el embarazo. Pero no te van a poner, le queda 3 meses, le queda 2 meses, le queda 4 meses. Entonces, por eso, las comisiones médicas, que es donde luego se deposita todo y donde ya te hacen la certificación para que la AFP pueda proceder a la devolución, tenía todos estos casos acumulados porque los afiliados no podían completar. Pero el WhatsApp es ahora mismo no un problema actual, pero un problema futuro, pero hay otras mentes que ya están de acuerdo de que se está entorpeciendo un poco la comunicación empresarial. Entonces, aparte de que si la persona está hablando conversaciones del negocio en su propio móvil, se las llevó cuando se vaya del negocio. Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre.
Bueno, señores, son las 2:06 de la tarde y a esta hora vamos a hablar un poco sobre lo que aconteció en Colombia. Iván Duque es el nuevo presidente colombiano. Electo, correcto. Actualmente vamos a analizar ampliamente por qué su victoria y con esto, bueno, pues implícitamente y explícitamente la derrota de Gustavo Petro y qué pasará con la importantísima nación sudamericana. Nos acompaña Raniero Casoni, experto en geopolítica, y también Yacel Román, que ya está con nosotros desde el inicio del programa. Sí. Bienvenido, Raniero. Bienvenido, Raniero, que obviamente con tu experiencia en todo lo que tiene que ver con comunicación política y campañas, además de experiencia específicamente en aquel país tan querido por los dominicanos como lo es Colombia, puedes dar una perspectiva bien interesante en ese sentido. En mi caso, yo he tenido el honor de trabajar muy de cerca con la electa vicepresidenta colombiana, Marta Lucía Ramírez, quien fue anteriormente ministra de Defensa en ese país, la primera mujer en asumir una posición de tal importancia en un país en guerra, y también había sido senadora y fue candidata presidencial en el año 2014 cuando logró 2 millones de votos para 16%. Resalto esto porque no se trató de una candidatura en base a cuota, sino que por su gran trayectoria política, incluso siendo candidata presidencial ella misma, terminó dentro de esta alianza entre un sector del Partido Conservador junto al Cambio Democrático que lidera el expresidente Álvaro Uribe, que ahora mismo va a tener como presidente a Iván Duque. Algo bien interesante e irónico dentro de la política, que constantemente nos lleva a cambiar de aliados o cercanos, es que quien trae a la política a Iván Duque fue Juan Manuel Santos, porque Iván Duque, cuando tenía 25 años, fue nombrado por Santos como subsecretario del Partido Liberal en ese momento, que era el partido de su padre, el difunto Iván Duque Escobar, y también había sido su asesor, es decir, de Juan Manuel Santos, cuando fue ministro de Hacienda, y es Santos quien lo nombra en el Banco Interamericano de Desarrollo, hasta que en el año 2014 Álvaro Uribe le ofrece que vaya como candidato junto a él al Senado de la República en Colombia. Y hay una anécdota de que supuestamente esa oferta se filtró y que mientras lo estaba considerando Iván Duque aceptarlo o no, el abandonar a su ex mentor Juan Manuel Santos y cambiar hacia Álvaro Uribe, eso llegó a información del ahora saliente presidente, y que cuando llega Iván Duque a informarle a Santos de que él ahora va a la acera de enfrente, inmediatamente le dice a Juan Manuel Santos: bueno, ya yo sé lo que tú me vienes a decir. Estoy seguro que lo último que se imaginó Juan Manuel Santos es que su sucesor iba a ser su ex protegido, pero no precisamente por apoyo de él, sino por el de su archirrival Álvaro Uribe Vélez. Pero además hay una anécdota sumamente interesante. Primero, muchas gracias por la invitación, pero la anécdota sumamente interesante ahorita es que Álvaro Uribe Vélez ha ganado de las últimas 5 elecciones 4 y media. Ganó las 2 elecciones de él, luego ganó la primera de Juan Manuel Santos, porque fue apoyado por Juan Manuel Santos, luego ganó la segunda vuelta con Óscar Iván Zuluaga, gana la primera vuelta, pero pierde la segunda vuelta con Juan Manuel Santos y acaba de ganar con Iván Duque, es decir, 4 también y las media. Congresuales ahora de y marzo. Acaba de ganar las congresuales, o sea, y es un partido que está recién lanzado a la carrera, pero además es una elección sumamente interesante porque por primera vez hubo tanta participación en Colombia, un récord en cuanto a la participación democrática. No hubo tanta abstención. Disminuyó la abstención, no hubo ningún acto de violencia asociado en los centros electorales. Fueron unas elecciones ejemplares. Fueron unas elecciones ejemplares y también eso pone en el tapete una situación muy particular. ¿Qué va a pasar con la paz? Porque la paz fue respetada y de hecho ya hubo la primera declaración de parte de Timochenko de que había que renegociarla y que estaba dispuesto a renegociarla y hablar con el presidente electo Iván Duque. Pero además veamos otra cosa. Marta Lucía, como lo decía Jaxel, tuvo y aportó a la fórmula presidencial de Iván Duque cuando se hizo esa primaria, y lo decíamos en este programa que prácticamente Iván Duque desde marzo iba a ser el candidato que podía ganar y que iba a ganar las elecciones siempre y cuando Fajardo siguiera bajando y Petro siguiera polarizando. La verdad es que Colombia tuvo que decidir entre dos polos en que Petro, por ejemplo, tuvo una... ¿Qué representa cada uno de ellos? Gustavo Petro, que se abroga hoy los 8 millones de votos,
una actitud muy inteligente, que no está mal. Un discurso muy inteligente. A mí me pareció muy virulento para hacer un discurso de un candidato que debe ser conciliador después de salir derrotado. Porque le trazó pauta, le dio órdenes a Iván Duque. Usted tiene que romper con Álvaro Uribe. Pero eso no está mal. Porque su posición que un candidato que acaba de ser derrotado darle órdenes al que acaba de ganar? Pero no son órdenes, son sugerencias para que ¿tú haya... viste el discurso de Casio? No, yo no lo vi, pero no me parece mal que le diga que rompa con eso. O sea, aquí estamos hartos de decirle a Hipólito que él busca cerca de Danilo si él es oposición. O sea, no tiene sentido. Y entonces, si él está representando algo moderno y tiene un lazo con Uribe y un rechazo con Uribe... ¿Rechazo? Acabamos de resaltar que ha ganado 4 de las últimas 5 elecciones y ha sido el senador más votado en la historia de sea, Colombia. Que Uribe todavía tiene posibilidades de ser presidente. No, presidente no, la Constitución se lo prohíbe. Constitucionalmente no se puede. Okay. Pero fíjate entonces que puede ocurrir algo. Querido. Si promueven una constituyente que modifican la Constitución, Uribe puede volver. Uribe pudiera volver modificando esa clausal y eso pudiera ser una de las cosas por la cual Gustavo Petro de una vez confronta. Y hay que ver también cuáles son los objetivos en política cuando uno se participa en este tipo de elección. Gustavo Petro siempre supo, y para eso hizo una campaña muy inteligente, que quizás esta no era su elección, que quizás esta era la elección de posicionarse, y lo hizo ayer posicionándose como el líder de oposición. A él no le interesa en ningún momento conciliar, a él no le interesa en ningún momento tener alguna participación de gobierno. A él lo se que le estructura interesa automáticamente en oposición. Que hay que resaltar que esa palabra esa palabra es una palabra muy controversial en Colombia por el hecho de que durante la mayor parte de la historia, posterior a la dictadura de Rojas Pinilla, en Colombia se estableció lo que se llama el Frente Nacional, y eso quería decir que constantemente los partidos, independientemente de que fueran parte de la coalición ganadora o no, todos recibían su cuota en el gobierno. E incluso en Colombia era muy común que constantemente candidatos que acababan de ser derrotados asumieran como embajadores. Incluso por eso vimos que en el discurso de ayer Petro dijo que nadie de los que son cercanos a él va a asumir ni una embajada, ni un consulado, ni ninguna posición honorífica. Eso tuvo una explicación porque luego de lo que fue el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, esa violencia entre el Partido Conservador y Liberal llevó a que la alternativa que decidieran asumir las élites políticas fuera de que como ellos todos iban a estar en el poder, pues ya nadie se iba a matar por ser de un partido u otro. Y aunque bien eso tuvo el efecto de que ya nadie por ser del Partido Liberal mata a alguien del Partido Conservador, llevó a lo que los colombianos llaman el auge de la mermelada. Mermelada, como bien conoce Raniero, es el botín que se reparte en el Estado con el fin de que no haya esa violencia. Lo que es la corrupción se le dice en Colombia la mermelada. Más que todo a la cuota política. Sí, ¿no? Y al partir lo que es el botín, como tú dices, pero también cuando está vinculado el tema de corrupción, es decir, y siempre se asociaba a la mermelada, a Vargas Llera, a Uribe y sobre todo, pero de esos tres personajes... A Juan Manuel Santos. Aunque Uribe fue que acuñó el término porque un ministro de Juan Manuel Santos fue que dijo que no había suficiente mermelada para la tostada. Entonces de ahí es que Uribe sale a decir que la mermelada es el símbolo del reparto político en base a la corrupción. Y fue precisamente Uribe que entonces en ese año 2012, cuando sale aquella frase, pone un listado de quiénes eran las cuotas en el tren burocrático de Colombia de cada uno de los partidos políticos. Pero en este caso Petro te está diciendo eso y precisamente va enfilando a decir hacia dónde va. No busca una conciliación y por eso vamos a tener unos 4 años muy interesantes en Colombia. Primero vamos a ver, permitirnos explicar cada uno de los partidos, ¿no? En el caso de Duque, como presidente, le va a tocar no deslastrarse de Uribe por lo que significa Uribe en términos electorales. Que va a ser el presidente del Senado. Es probable, no sabemos. O sea, es la propuesta de Iván Duque, pero no tienen la mayoría solo Centro Democrático. Hay que hacer una negociación con cambio radical y con Partido de la U para poder llegar, o con el Partido Liberal, que por cierto el Conservador, que es la tercera bancada. Y con el Conservador, que está muy cercano, dividido un poco, pero ahora en gobierno, pues es mucho más fácil. Pero le va a tocar a Iván Duque justo tener unas políticas que se diferencian un poco de lo que fue Álvaro Uribe en su primer y segundo gobierno. En el primer gobierno Álvaro Uribe hizo mucho más libertades, fue mucho más liberal. En el segundo pareciera que fue mucho más conservador y mucho más radical su postura con el tema de las guerrillas. Entonces acá a Iván Duque le va a corresponder un tema fundamental, la paz. ¿Qué va a pasar con la paz? Un segundo tema que va a manejar Iván Duque es el tema económico.
Un tercer punto que Iván Duque le va a corresponder es justo ganar la credibilidad a una guerra que va a ser permanente, que ya no va a ser armada, sino va a ser ideológica, y empezó ayer con el discurso de Gustavo Petro. Petro va a ser el eterno opositor que va a estar rondando y que solo contará con pocos senadores y pocos representantes en la Cámara, pero que van a hacer bulla, juntamente con la cuota FARC, que van a estar ahí haciendo eso. Pero además vamos a ver un Sergio Fajardo que salió muy bien parado de las elecciones, a pesar de no haber pasado a segunda vuelta, y yo lo decía en este programa, que Fajardo justo había cometido un grave error colocando de fórmula vicepresidencial a Claudia López, porque Claudia no le sumaba realmente algo nuevo, que había que fajarse en buscar esa alianza con el Partido Liberal. Entonces Fajardo... Y él fue que no quiso, porque Humberto de la Calle, candidato al Partido Liberal, en varias ocasiones le planteó que se hiciese una consulta intrapartidista, aunque supuestamente, en base a lo que dicen las personas más cercanas a Sergio Fajardo, fue el líder del Partido Liberal, César Gaviria, quien torpedió en ese momento. Pero lo cierto es que Fajardo públicamente dijo en todo momento que el Partido Liberal era incompatible por su historial clientelista con la propuesta de él, que para dar un dato, Sergio Fajardo, que es paisano del presidente Uribe, él fue alcalde de Medellín y gobernador de Antioquia. Considerado entre los mejores alcaldes y gobernadores que ha tenido Antioquia y Medellín, respectivamente, por Colombia Líder. Efectivamente. Entonces, algo que resaltar es que en Antioquia, que tiene una concentración votante bastante considerable en lo que es Colombia, en la primera vuelta 28% de los electores en Antioquia se fueron con Sergio Fajardo y alrededor de un 8% estuvo con Gustavo Petro. El resto estaba con Iván Duque, que recibe obviamente el apoyo del rey electoral de aquellos predios, que es Álvaro Uribe. Pero entonces en segunda vuelta, una buena parte de los votantes antioqueños de Sergio Fajardo no se fueron con Gustavo Petro, porque obviamente él no los endosó de esa manera. Unos cuantos sí fueron, pero una parte muy considerable entonces votó por Iván Duque. ¿Por qué resaltó eso? Por el hecho de que los electores no tienden a ser tan ideológicos como a veces quisieran pensar algunos analistas. El que vota por Sergio Fajardo no es porque necesariamente se considere de centro izquierda, y el quien vota por Iván Duque no es porque necesariamente se considere de centro derecha. Eso es algo que nos gusta mucho a nosotros los analistas, pero que en la población general no significa mucho. Bueno, pero fíjate que has tocado un punto sumamente importante. Ya, y justo en el workshop que hicimos hace un par de meses acá en República Dominicana, estuvimos en Guatemala y en Panamá respectivamente, hablábamos de que las ideologías, esas ideologías que hacían los partidos políticos, ya no sirven nada o no significan nada para el elector. ¿Por qué? Porque has ganado, has llegado. ¿Y qué pasó con la ideología? ¿Qué fue lo que me decía? ¿Qué era lo bonito que me decía tu líder? Hablemos del caso dominicano. ¿Qué era lo que decía Juan Bosch? ¿Qué me decía Balaguer? ¿Qué me decía Peña Gómez? O sea, eso ya no es lo que me llena. Lo que me llena es una causa. Ya los que están siguiendo los electores hoy son causas. Causas y no líderes. Las causas son ¿qué me representas tú? Y la causa que muy bien ha vendido Álvaro Uribe no es Álvaro Uribe Vélez. Es la causa de la seguridad democrática, es la causa de que la gente pueda salir, es que la paz se garantiza con justicia, y que había mucha injusticia en torno a este acuerdo donde Duque va a gobernar con representantes de la FARC sin tener ni contar con el voto popular. Sí, porque a resaltar algo, Colombia en el año 2001 había sido catalogado por la revista Foreign Policy como un estado fallido. Tenía en ese momento una situación de inseguridad que marcaba alrededor de 88 muertes violentas por cada 100.000 personas. Recordaremos lo que fue el secuestro de Ingrid Betancourt, recordaremos lo que fue la zona del Caguán, que se les entregó en ese momento y que fue visto por el electorado como un fracaso total. Y es en ese contexto que resulta electo en mayo del año 2002 Álvaro Uribe, y que él tenía una fortaleza que muchos otros gobernantes colombianos no contaban, que era el Plan Colombia. Plan Colombia, que fue negociado inicialmente por su antecesor, Andrés Pastrana, lo que conlleva es que Estados Unidos le entrega a dicho país un financiamiento muy considerable que le sirve para combatir el narcotráfico, pero también combatir la inseguridad. Y entonces desde ese año 2001, que Colombia fue considerado un estado fallido, hemos llegado a un país que
fue, por ejemplo, incluido como aliado global de la OTAN, que ha sido incluido en la OSD, que ha tenido índices de crecimiento sorprendentes, que ha reducido aquella violencia de más de 80 por cada 100.000, alrededor de 24 por cada 100.000, que sigue siendo alto, pero cuando lo comparamos con más de 80, y es en ese contexto que, como bien resalta Raniero, Álvaro Uribe se vuelve el principal elector de Colombia, algo que no ha sido muy común en aquel país, que tiene varios expresidentes que no necesariamente han logrado el apoyo que recibe Álvaro Uribe, 2 veces entonces reelecto como senador en el año 2014 y en el año 2018. Pero fíjate el detalle importante, ahí tienes el gran reto de Iván Duque, va a ser precisamente la desigualdad social, porque justo lo que está ocurriendo hoy en Colombia es que no puede haber paz si no hay igualdad, o por lo menos igualdad de oportunidades, más que igualdad vista desde un punto de vista... Igualdad de resultado, como dirían algunos demagogos. Exacto, que tengamos todos oportunidades, de que los colombianos tengan acceso a la educación, que la educación sea un pilar fundamental, que desde el punto de vista social haya movilidad, porque Gustavo Petro y el discurso de Gustavo Petro fue precisamente en ese sentido, hablar de la paz y moverlo hacia el campo de la sensibilidad social. Y justo su gestión como alcalde de Bogotá no se concentró en las zonas de clase media y clase media alta, incluso de la parte norte fue lo que se hizo cargo, que es la mayor masa crítica. Él se encargó fue de la parte sur, donde son las clases populares, donde Gustavo Petro realmente cuenta con la mayoría de su electorado. Entonces, en ese sentido... A pesar de que irónicamente, disculpa que te interrumpa en ese momento, a pesar de que irónicamente, habiendo sido él alcalde de Bogotá, fue derrotado por Sergio Fajardo en aquella capital colombiana, que fue el más votado en la primera vuelta. Ya en la segunda, obviamente, él sí logró recuperar gran parte de ese electorado que perdió de Sergio Fajardo, pero sí fue muy notable que un paisa, como los llaman a los nativos de Antioquia, ganara en Bogotá, que tradicionalmente tiene una gran rivalidad con esa región. Pero es que la causa de Fajardo fue ni uno ni el otro, vamos hacia el medio, es decir, vamos a construir una Colombia que una realmente, y por eso se llamó Coalición Colombia. Lo que les pasó a Fajardo es no haber contado con una estrategia a tiempo. Lo que le faltó a Fajardo fueron esos 350.000 votos que hicieron la diferencia, que estaban en Humberto de la Calle, que César Gaviria, como presidente de partido, porque después hubo un cafecito entre Fajardo y la Calle, y dijeron que iban a revisar eso, y Gaviria no estuvo de acuerdo y sacó 350.000 votos en la Calle. Esos 350.000 votos le hubiesen servido muy bien a Fajardo, porque muchos liberales estaban en esa onda y una doctrina o un apoyo del partido hubiese significado algo distinto. Pero más allá de eso, Fajardo tampoco supo ganarse a ese electorado. Fajardo no supo... ¿Tú crees? Al principio no, porque es que tuvo muy ambiguo, no hubo una comunicación ni una estrategia en el momento. Yo creo que gran parte de ese electorado centrista que tenía a Humberto de la Calle como alternativa ya se fue con él en la primera vuelta, con Sergio Fajardo, y por eso es que saca tan poco. Pero Humberto de la Calle. Las últimas 2 semanas... Lo que le faltó fue el reducto. Pero es que esas últimas 2 semanas fue cuando hubo realmente la estrategia, cuando realmente se achicó, cuando Fajardo por primera vez enfrentó con una estrategia clara la comunicación adecuada hacia ellos, incluso a través de los debates, incluso con los spots publicitarios. Tuvieron 36 debates presidenciales en Colombia para esa primera vuelta. Yo vi alrededor de 14 y era sorprendente la cantidad de veces que los candidatos iban a esos foros, ya fueran regionales, ya fueran con los sectores productivos, ya fueran en las universidades. O sea, fue algo sorprendente, principalmente cuando uno lo ve desde un país como el nuestro, que nunca ha tenido un cara a cara entre los candidatos principales. Bueno, justo cuando pasó el primer debate, yo estaba trabajando en Colombia, estábamos en Boyacá, y a Fajardo era un foro sobre ecología, el debate, porque además el debate es por tema. Sí. El tema es ecología, y había un tema de ecología, y le preguntan a Sergio Fajardo, candidato, ¿qué piensa? ¿Cuántos páramos tiene Colombia? Y Fajardo no supo responder bien, se vio un poco pretencioso al decirle a la periodista, yo no tengo espacio en mi cabeza para aprenderme eso. Para eso existe Google. Usted puede agarrar su teléfono y pregunte cuántos páramos tiene Colombia. Y no fue la respuesta adecuada. Y por eso le decía, Fajardo cometió muchos errores antes, pero ya eso pasó. Ahora Fajardo y dijo que se retira de la política.
Aunque yo no le tomaría la palabra, pero dijo que no vuelve a aspirar, que lo que va es apoyar a sus candidatos a las alcaldías el año que viene. Que por cierto son unas elecciones en poco tiempo, pero sin embargo a Fajardo le han pedido que no se retire y no es conveniente para una Colombia hoy dejarle todo a Gustavo Petro. Sí, yo considero que una oposición que integre a sectores del centro, que integre a sectores de tradición democrática siempre, sería mucho más saludable que una oposición que muestre tanta virulencia hacia el gobierno. Si bien es importante que todos los sectores estén representados, yo creo que en Sergio Fajardo y personas como también Jorge Robledo y otros líderes colombianos pudieran servir para fortalecer aún más el debate en dicho país. Pero ya fuera de lo que es Sergio Fajardo y fuera de lo que es Gustavo Petro, yo creo que es importante tomar en cuenta que ya Colombia no tiene la reelección presidencial inmediata, que era lo que se había aprobado en la reforma constitucional cuando Álvaro Uribe en el año 2005 logra entonces cambiar la Carta Magna para ir en el año 2006, no lo logra en el año 2010, que es cuando entonces le entrega la presidencia a Juan Manuel Santos, siendo en ese momento él su delfín. Luego se reelige en el año 2014, amparado en el texto constitucional que impuso Álvaro Uribe, pero es él quien entonces luego la modifica nuevamente la Constitución para ahora poner un periodo único. De por sí, los únicos presidentes colombianos en el siglo XX, siglo XXI, en todo lo que han sido estos últimos casi 20 años que han gobernado más de un periodo, son precisamente Álvaro Uribe y Juan Manuel Santos, por el hecho de que ni siquiera el dictador Gustavo Rojas Pinilla logró estar 8 años. Pero entonces Iván Duque tiene una bancada legislativa de Centro Democrático que, si bien no es mayoritaria, ya ha recibido el apoyo de buena parte del Partido Conservador, de buena parte del Partido Liberal con César Gaviria a la cabeza. Es una bancada muy considerable, la mayoritaria dentro de la Cámara Baja. También ha recibido la mayor parte del apoyo del Partido de la U, que fue un partido con el cual él tuvo buena relación, y de Cambio Radical. Eso quiere decir que va a tener una coalición muy amplia y muy similar a la de Juan Manuel Santos en el gobierno. Y que hay que decirle, nada más con el apoyo que tiene y con lo que sacó el Centro Democrático, los conservadores, la U y Cambio Radical, ¿y el liberal? Sin el liberal, sí. Sin necesidad de meter al liberal, ya tienen la mayoría. Sí. El liberal, necesitarían del liberal en la Cámara Baja, y que es muy probable que la negocien justo para alguno de ellos. Pero hablemos de algo que es muy importante, de lo último que ha estado pasando en las elecciones. Las elecciones hoy cada vez son más inciertas, es decir, hay cada vez menos certeza hacia dónde va cada elección. Aunque yo creo que esta fue una excepción. Fíjate que la de Colombia se define prácticamente desde marzo para acá, sí. Porque hace un año, cuando nosotros estuvimos allá en noviembre, ya decían, no, Vargas Lleras es el presidente. Y yo decía, hey, cuidado, esperen, todavía falta tiempo. Porque no estaba claro el camino de Fajardo, no estaba todavía Gustavo Petro y no había el candidato de Uribe. Aunque yo no sé si tú recuerdas esa encuesta muy notable de octubre del año pasado, que salía Vargas Lleras 13%, Sergio Fajardo 11%, el que diga Uribe 18%, número 1 en ese momento. Sí. Uribe solo cuenta con 6 millones de votos nada más para arrancar. Entonces, imagínense. Porque Iván Duque arrancó este año con un 1% en enero. Y no es sino hasta que ya él queda como el candidato de las fuerzas uribistas, que entonces se posiciona al punto de que no estuvo nunca en duda que iba a ganar la primera vuelta y no estuvo nunca en duda que iba a ganar la segunda vuelta, como se concretó ayer. Así que yo creo que Colombia, por lo menos en el año electoral, no ha sido muy incierta, a diferencia de otros países donde hemos visto que incluso quienes estaban muy abajo en las encuestas terminan entonces alzándose con la presidencia, y quienes incluso terminan en empate técnico, como fue el caso de Costa Rica, terminó siendo una diferencia de 20 puntos entre uno y otro. Pero también hay que conocer la realidad. Esas encuestadoras que hablaban de eso tenían intereses particulares con uno de los candidatos, y por eso ocurrió eso en Costa Rica. En Colombia se define el camino desde marzo. En México hoy pareciera estar definido con el candidato Andrés Manuel López Obrador. Aunque no es de mis preferencias, pero... Aunque el Bronco dijo en el último debate presidencial, que fue el martes pasado, que el 86% de los mexicanos decían en las encuestas... No, y sacó un spot de eso. Muy bueno. Muy bueno, y salió ayer. Que el 86% de los mexicanos cree que Alemania va a ganar el Mundial. Entonces, ¿para qué lo mandamos a Alemania? ¿Para qué lo mandamos a Rusia? ¿Para qué lo vamos a mandar? Entonces, si el 38%... y después dice, el 37% cree que va a ganar López Obrador. Entonces, ¿para qué seguimos? Entonces, dijo muy claro. Los 11 jugadores de México, de ellos depende ganar la Copa.
pero de ganar la presidencia depende de nosotros. Muy buen spot. Muy buen spot. Pensé en él inmediatamente ayer cuando pasó ese juego. No, y además que México gana con ese gol. Imagínate lo que le han dado al Bronco. Es un candidato que tiene relación con República Dominicana. No sé si fue con ustedes que vino justamente después de ganar su elección en el año 2015 y de una conferencia en el Hotel Embajador sobre campañas políticas. Justamente después. Jaime Rodríguez, el Bronco, sí. Ahora, Jaime Rodríguez es el último que va él difícilmente gana, pero fue un buen spot. Pero claro, pero lo que está apuntando es quizás posicionarse en 6 años, sí. Pero además no solo está pensando en eso, sino que de una u otra manera le puede estar quitando electorado a Andrés Manuel López Obrador, dándole opciones o a Ricardo Anaya o a José Antonio Meade. Sin embargo, a estas alturas, la polarización política en México, la violencia que se está viviendo en México, aproximadamente más de un centenar de candidatos han sido asesinados de todos en los partidos, elección, para resaltar que no es de un sector en específico. El más reciente es miembro o era miembro del Partido Revolucionario Institucional, el PRI, pero también hay varios de Morena, del PRD, del PAN. O sea, hay una violencia que no se publica mucho a nivel internacional, pero que es muy alarmante. Es una cifra alarmante porque son más de 106 muertos, ¿no? 113, me está diciendo acá Nathaniel. Sí, así es. 113 muertos. Imagínense. Y la violencia que se está viviendo por la pasión política no está siendo razonada. Hay una división formal de la gente donde si tú estás por ser güerito allá es catire, tú estás este tiempo se te acabó. Catire, porque Rubio aquí no somos los Rubio, sí. Rubio. El güerito es mi gran amigo Ricardo Anaya. Sí. Bueno, si tú eres güero o güera, o sea, rubio o rubia, tu tiempo se te acabó, aquí va a ganar López Obrador y hay golpes, hay golpiza. Esa pasión me recuerda mucho a lo que ocurrió en Venezuela en el 98, cuando Hugo Chávez llega al poder, cuando la gente se siente polarizada y sienten que alguien los está representando, y esa violencia en Venezuela, hoy quienes apoyaran a Hugo Chávez, hoy en 20 años después estamos sumamente arrepentidos de que lo hayan hecho, pero también falta de un liderazgo y una estrategia por parte de los otros líderes políticos. Entonces, en ese sentido, lo que hay que aprender de este tipo de cosas es algo muy simple. La estrategia hay que considerarla, hay que saber escuchar. Hay un amigo mío, un consultor que estuvo con nosotros acá, Orlando Goncalves. Él dice, señores, por algo los animales, incluyendo el ser humano, tiene 2 ojos, tiene 2 orejas y una sola boca. Hable menos, escuche más. Hable menos y escuche más. Hable menos y escuche más. Eso es un mensaje. La política no puede seguir siendo desde un micrófono diciéndole a la gente. Y una de las cosas que nos estamos encontrando en el caso de Panamá y en Guatemala y la República Dominicana hoy es que justo tenemos una clase política, unos actores políticos que no están escuchando, que no hay una estrategia adecuada, que hay que generar un mensaje y que hay que involucrar. Panamá y Guatemala el año que viene se enfrenta a las primeras elecciones, las elecciones presidenciales. Panamá en mayo y Guatemala en junio. Junio es la primera vuelta, porque a diferencia de Panamá, Guatemala sí tiene el sistema de doble vuelta, y que yo creo que es uno de los grandes retos que, por ejemplo, tiene México, que no tiene segunda vuelta, y por eso vemos que cada elección termina con una gran crisis postelectoral, porque se definen por un 0.5% y demás, y eso fue lo que pasó en el año 2006, que debió haber llevado a una segunda vuelta, a una reforma para segunda vuelta, claro. El año 2012, donde también debió haber llevado a una segunda vuelta para poner... Pero que ganó con más holgura, Peña. Ganó con más holgura, pero sigue siendo menos de un 40%. Sí, es correcto. decir, más de un 60% del electorado no vota por el presidente de la República, y eso es algo muy serio. Pero sí, Panamá tiene elecciones el año que viene, y Guatemala en un contexto muy serio, porque en Guatemala está yendo preso medio mundo. No, pero además que Panamá, en Guatemala lo que está ocurriendo es que no hay un sistema de partidos consolidado. A diferencia... No lo ha tenido nunca. Y no lo ha tenido. Entonces, estamos ante una situación bastante crítica. En Panamá, en el caso de Panamá, regresó Martinelli, y eso ha convulsionado la crisis política. Además, hay una veda de encuestas donde no se puede publicar ninguna encuesta. Hay unas primarias.
una veda muy, muy crítica, por tanto hay mucho más incertidumbre, y la última encuesta realizada ante esta veda, Martinelli gozaba todavía de una gran popularidad, pero no puede postularse. Es el líder más popular. No puede postularse a la presidencia, pero se rumora que pudiera ser el candidato a la alcaldía de la ciudad de Panamá. Que aporta la mitad de la votación para la elección presidencial. Se rumora que él pudiera entonces endosar al nivel presidencial al Partido Revolucionario Democrático, PRD panameño, en lo que fuera una alianza para desplazar a quienes son hoy en día sus rivales del Partido Panameñista. Y también dentro de su partido, Cambio Democrático. Sin embargo, eso todavía están dando. Hay unas elecciones primarias puestas para el mes de agosto. Tenemos elecciones en Guatemala el año que viene. Pero tenemos el 1 de julio en México y octubre Brasil. Movido el panorama. Y entonces, gostoso. Entonces, para eso tenemos a Raniero, que va a venir cada vez que haya una de esas elecciones. Gracias, bueno, para mí un placer. Para poner como dato, el panorama plantea. Para poner como dato, el próximo miércoles estoy saliendo hacia México, donde estaré como observador de las elecciones. Excelente. En ese país, y por eso me abstuve de poner unas cuantas opiniones en ese sentido, porque pues muy bien. me retiran la credencial. Muy bien. Así tiene que ser. Así que Raniero opinó por mí. Muy bien. Bueno, pues gracias, Raniero. Hacemos una pausa y regresamos con mucho más de Esto No Tiene Nombre. Enseguida volvemos con Esto No Tiene Nombre. Vive la pasión, únete a tu equipo. Regresa la emoción a las canchas y tu equipo cuenta contigo en los juegos de la Liga Nacional de Baloncesto. Compra tus boletas con tus tarjetas Banreservas y recibirás un 25% de descuento. Banreservas, banco oficial de la LNB. Atendemos casos, ayudamos personas. El servicio al cliente es lo más importante para nosotros. Tratar a cada persona como un miembro de la familia es nuestra prioridad. Brindar las mejores atenciones es nuestra misión. Yo fui víctima de un fraude electrónico vía internet. Pude ir al banco del cual me fue sustraído el dinero a tratar de que me dieran auxilio. Llegué a ProUsuarios, hice la reclamación formal y para mi sorpresa, la superintendencia resuelve que el banco me devuelva mi dinero, ya tú sabes. Sentí en ProUsuarios un equipo dispuesto a darme servicio. Así me sentí en ProUsuarios. Superintendencia de Bancos de la República Dominicana. Cuentas con nosotros. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Esto Este mes está bueno para mudarse, porque vuelve Crisol Te Muda Mamá, para que te ganes uno de los 3 apartamentos que Crisol tiene para ti. Guarda tus etiquetas de Crisol Soya, Crisol Más o tapitas de Crisolito en un sobre con tus datos, con el nombre del establecimiento donde lo compraste y deposítalos en colmados y supermercados de todo el país. Los sorteos serán transmitidos los domingos 24 de junio, 15 y 29 de julio en nuestras redes sociales. Se va y se fue. Club Propagás se vota con papá. Participa y gana 4 motores Gato con sistema de GLP, 3 Smart TV de Iparra del Caribe y 2 bonos de 20,000 pesos. Usa tu tarjeta del club en las estaciones Propagás o pídela gratis. Club Propagás, donde tú ganas más. Esto no tiene nombre. Si deposito pa' mi gente, la tarjeta y el impuesto pago, la recarga me la gano, en mi subagente cerca de aquí al lado. Realiza tus transacciones bancarias en tus subagentes cerca Banreservas a nivel nacional y podrás ganar recargas para que hables o navegues en tu celular y un premio final de 50,000 pesos. Banreservas, el banco de los dominicanos. Mi amor, ¿qué quieres que te prepare de cena? No, hombre, mami, tú estás muy cansada. Yo me encargo, ve y termina de ver tu serie. Desde que una familia contrata Triple Play, la armonía se siente en casa. Ahorra con Triple Play hasta un 25% de descuento por 4 meses. Además, disfruta de internet móvil con descuento de por vida y contenido exclusivo de la MLB y NBA. Solicítalo ya. Llámanos al 809-859-6000.
Wall Street. Esto no tiene nombre. A las 3 cada tarde, Merian Fernández y sus invitados comparten contigo experiencias, emociones y conocimientos. All we need is love, porque el dinero cambia las cosas, el amor cambia la vida. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde. All we need is love, porque el amor sigue siendo la oferta más irresistible. Por la nota 95.7. Conoce de todo. La sensación de una primera vez siempre vive en ti y la puedes revivir al disfrutar la primera cena con los tuyos en tu casa propia, al tomar el primer café en el nuevo destino que has soñado visitar por tanto tiempo o al realizar el primer viaje en carretera en tu carro nuevo. Solicita tu préstamo popular con tasas fijas desde 9.95% y vive otras primeras veces. Banco Popular, a tu lado siempre. Ayer me mareaste, que me iba a dar 500 para gasolina y 300 en efectivo. Dije que cuando volviera me mareaste y al final no me diste nada. A mí no me gusta el hombre mezquino. Hay muchos de sus colegas que la critican porque usted siempre vive reclamando a favor de las trabajadoras sexuales. Esos diputados que usted les exhorta. Actitud. Yo les exhorto a ellos que también a la población que ellos pertenecen, ellos la defiendan. Porque hay muchos que son gays y no defienden a los gays. Ay, pero no te pongas así, Carlos. Muchas que son lesbianas no defienden a las lesbianas. Yo sí, como trabajadora sexual, represento a mi población y hablo por ella. O sea, que hay muchos porque hay que respetarse uno y quererse uno y asumirse uno para que el otro respete a uno también. Ya lo sabemos, ok. Ellos prefieren seguir sufriendo que de salir del closet para seguir con la doble moral. Para tú llegarme a mí, tú tienes que manifestarte, eso no es así, bebé, ¿entiendes? Entonces yo necesito que tú me des dinero, que me asumas económicamente. Permiso, ¿quién eres? Esto no tiene nombre. Sigamos disfrutando de Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Dos 2:44 de la tarde y en este momento recibimos a nuestros amigos de Somos Pueblo que invitan al carreteo 27 que se efectuará mañana martes. Y para saber las razones y detalles de esta movilización nos acompaña Jesús Espaillat Cabral. Bienvenido a Esto No Tiene Nombre. Gracias por la invitación a nuestra casa, porque ya nos consideramos parte de la familia. Queremos invitar, como acaba de decir, al pueblo dominicano a que se una a este carreteo 27, que no es más que una protesta cívica, pacífica, en contra del el aumento desmesurado en el precio de los combustibles por la aplicación de una fórmula que Industria y Comercio tiene desde hace años, creada por Rafael Alburquerque, y que definitivamente conlleva una serie de impuestos y de arbitrios, algunos que iban a beneficiar al pueblo dominicano, como una inversión de un porcentaje de esos impuestos en energías renovables, y que el pueblo nunca ha visto. A nosotros nos aumentan la gasolina toda la semana, sin embargo, aquí no se compra gasolina, combustible toda la semana. En esa fórmula hablan de un refinamiento de un producto crudo, como que nosotros compramos producto crudo. Aquí viene un producto semi-refinado. Aquí desde que estaba Payana Anita, definitivamente la República Dominicana dejó de procesar los crudos. Aquí se compra un producto semi-refinado ya. Y ya estamos cansados. Venimos desde el 2015 echando esta lucha contra el aumento de los combustibles. Hemos retado, o vamos a decir invitado, para no escucharnos agresivos en nuestras palabras, al ministro de Industria y Comercio, en aquel entonces Sabiñón, y nos evadió
el que fuéramos a un foro abierto, público, oral, contradictorio. Para entender el tema de los para que nosotros con nuestros técnicos e industria y comercio con sus técnicos puedan aclarar de frente al pueblo todas las aristas que esa pequeña fórmula... Bueno, dicen que es más secreta que la fórmula de la Coca-Cola. Bueno, definitivamente te puedo decir que dentro de la fórmula existe un acápite que nada más y nada menos dice otros. Uh-huh. ¿Qué es otros? Sí, exacto. Otros defíname otros. Claro. Y ese % ahora, multiplíquemelo por los años que usted tiene aplicando ese otros a nuestro pueblo y en qué se ha invertido. Muy importante. Ese otros. Entonces, entendemos que hay también sectores a los cuales se le entrega combustible libre de impuestos, se le dan facilidades de importación libre de impuestos y entonces tampoco nos publican quiénes son esos honorables. Eso es clave. Que merecen, más que el pueblo, tener combustible a precios preferenciales. ¿Por qué merecen ese privilegio? ¿Por qué merecen ese tipo de bondad estatal? Mientras la mayoría tenemos que dedicar una buena parte de nuestros ingresos para sencillamente llegar a donde laboramos. ¿Por qué estas personas se merecen aquel tipo de benefacción? Yatzel, tú sabes muy bien que eres un futuro prospecto de nuestro país. Gracias. Y que te ha formado en las líderes políticas a nivel internacional y las desmenuza, que aquí nos hablan como si compráramos el petróleo, el barril de petróleo en donde lo compran los Estados Unidos o al precio de los Estados Unidos. Nosotros tenemos acuerdos que nos dan precios preferenciales. Inclusive el año pasado la proyección que había para el 2018 llevó aproximadamente un 11% de aumento sobre el precio real del valor del costo del barril de combustible que nosotros compramos. Nosotros este año nos están metiendo el barril de petróleo como que lo estamos comprando a unos 60 y algo de dólar, precio preferencial para República Dominicana, y todavía esos $60 tienen un 11% aproximadamente de sobrevaluación en cuanto a la realidad. Entonces, vamos a sincerizar, o sea, ya yo he dicho que lo pasado es muy difícil de revertir. En cuanto a casos de corrupción, en cuanto en los combustibles, Odebrecht y diferentes otros casos que se han sucedido en el país, nosotros tal vez no tenemos la potestad de recuperar lo que se perdió. Ahora, yo lo que sé es que si nosotros arrancamos hoy, podemos evitar que las cosas malas que se vienen sucediendo de hace muchos años no se sigan sucediendo. Repitiendo, así es. Entonces yo creo que es momento de frenar. Por eso es que estamos invitando a la ciudadanía, porque el precio de los combustibles no solamente está impactando la economía a nivel nacional, sino que a nivel familiar, o sea, el precio del gas, de los alimentos, de todos los insumos que se transportan, lo están aplicando. Un gas a 118 pesos el galón es el precio de la gasolina cuando se empezó el boom de que instalaran el GLP en las unidades de transporte público, porque era muy económico. Entonces, la gasolina estaba a 118, el gas licuado estaba a 60, 70 pesos, y sí, era negocio, pero hoy en día ya la gente, ni el GLP le está funcionando. Extrañamente, y digo extrañamente, y tú me debes de comprender, sí, el gas natural sigue con precios por el suelo. Ese gas natural que trajo un expresidente de la República y lo metió en Punta Caucedo en sociedad con alguien, y que originalmente fue destinado a que iba a suplir las empresas de transporte a nivel nacional, y que hoy ya va quedando como la única opción para los transportes públicos, la gente de clase media, media baja,
instalarle a sus vehículos y ese nunca aumenta. Ese ha mantenido su precio. Sí. Sin embargo, el que usa el pueblo, el que viene importado, el que nosotros pagamos, ese sí sube. Fíjate que desde que anunciamos hace 3 semanas el carreteo, han venido bajando los precios de los combustibles. Aún el mercado que ellos pretenden meternos en la cabeza, que es donde compran, ha seguido subiendo. Yo creo que es muy importante que este debate se lleve a cabo, porque lo que vemos cada vez que la ciudadanía levanta su queja legítima sobre el costo tan alto de los combustibles, lo que responden es que esto es algo muy complicado y que no lo van a entender y nos tratan como si fuéramos una cantidad de ignorantes. Así que yo sí saludo con toda mi sinceridad que se lleve a cabo este tipo de ejercicio, porque es muy importante que todos y cada uno de ustedes entiendan lo que media para que termine siendo aquel costo el que nosotros pagamos por nuestros combustibles, que son tan importantes para la vida diaria, porque no se trata de un lujo, se trata de algo que es completamente necesario para llevar a cabo la mayoría de nuestras actividades del día a día. Así que yo saludo esto y creo que es muy importante, así como has llevado a cabo tantas luchas por lo que son las mejores causas en el país. Creo que esta es una muy importante e incluso contrario a la soberbia que hemos visto en algunas ocasiones de distintas autoridades, yo creo que deberían sentirse incluso contentos de que más personas fomenten aquel debate, porque si ellos dicen que el problema es que somos ignorantes y no entendemos, pues perfecto, debatamos y que la ciudadanía entienda mucho mejor. Que nos los desmenucen como niños de 5 años, para que todos lo podamos entender, porque en estos días hablaba yo con un motoconchista que me decía que una motocicleta de la que utilizan ahora utiliza unos 4 galones de combustible que se lo gastan conchando todos los días. A eso no se le puede poner gas. Uh-huh. Sin embargo, yo les decía, caramba, a usted le están cogiendo 100 pesos por galón, o sea, 400 pesos diarios. Si lo multiplicáramos eso por 30 días, usted tiene 12,000 pesos. ¿Qué usted haría? Usted que es motoconchista. Con esos 12,000 pesos. Si yo le regalo 12,000 pesos mensuales de mi empresa, ¿qué usted haría? ¿Usted tendría algún cambio en su vida? Me decían, pero claro que sí, yo con 12,000 pesos puedo mandar a mis hijos a una mejor escuela, puedo llevar a mis hijos de fin de semana a algún lugar, aunque sea a la playa, en el mismo motor, porque es en el motor que se van, puedo comprar otro tipo de alimentos, puedo comprar más fácil la lata de leche, puedo comprar los medicamentos, puedo ahorrar algo. Entonces 12,000 pesos tal vez para este gobierno que habla de billones y trillones de dólares desaparecidos, que hablan de yates de 30 millones de dólares, tal vez para esa élite privilegiada, 12,000 pesos de ese señor del motoconcho no es nada. Wow. No queremos bono luz, ni bono gas, ni bono nada. El pueblo no necesita que lo sigan mal acostumbrando a un bono. Pero, el pueblo lo que necesita es que se sincericen los precios de la canasta yo estoy familiar, de acuerdo con de eso, combustible y de todo, y que se evite todo ese bono. Pero no creo que ese tipo de asistencia sea negativa, siempre y cuando esté amarrada a otro tipo de condiciones. Me explico. Si tú tienes bono gas, pero tú me aseguras que tu hijo va todos los días a la escuela, yo te mantengo el bono gas como una manera de garantizar que tú estás cumpliendo con una obligación, que el día de mañana tu hijo va a tener una educación y que garantizándote el bono gas de alguna manera te obligo a no mandármelo a la calle. Pero fíjate, de alguna manera, me parece que así, amarrado a una condición, es positivo. Fíjate dónde que se contraviene tu posición, que es lógica y la quisiéramos todos, con la realidad. La realidad es que te dan el bono gas, que son 2,000 pesos, una tarjetita de 2,000 pesos de bono gas y para el combustible y de eso. Pero resulta que te están llevando 12,000 pesos mensuales en el consumo de tu motocicleta. Entonces, ¿qué tú prefieres? ¿Que tú te ahorres los 12,000 pesos o que te den 2,000 pesos en bono gas y que te den 2,000 pesos en bono luz? Todavía te están robando 8,000 pesos de tu presupuesto solamente en los combustibles, porque cuando vemos en lo que se refleja en los plátanos, caramba, y no hablemos de la energía eléctrica, un país productor de
de plátano y de yuca y eso, y los vemos a precios prohibitivos, definitivamente le están sacando al dominicano 50 veces lo que le están dando en bonos. Jesús, muchísimas gracias. Jesús Espaillat ha venido a conversar con nosotros. Hablamos entonces datos generales para el carreteo. El carreteo mañana martes, salimos del Estadio Quisqueya, 4:30 de la tarde, vamos a transitar de manera cívica por el carril derecho, obedeciendo todas las reglas de tránsito, los semáforos y todo. Vamos a salir por la Tiradentes, Pedro Livio Cedeño, Máximo Gómez, 27 de febrero, bajamos la Luperón y terminamos en la Anacaona con Núñez de Cáceres. Muchas gracias, Jesús Yatzel. Despedimos, gracias también por la compañía. Muchísimas gracias. Y a toda la audiencia, mañana nuevamente en Esto No Tiene Nombre. Esto no tiene nombre. Esto no tiene nombre. Ahora la nota entra en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Desde CNN en Atlanta les informa Leticia Guevara. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, reprendió a un estudiante hoy durante un acto conmemorativo que le saludó "¿Qué pasa, Manu?" y a quien respondió con un "A mí me llamas señor presidente o señor". Macron había dado la mano a algunos estudiantes del instituto que se encontraban detrás de una barrera de seguridad cuando uno de ellos le saludó de esta manera tan familiar, provocando la irritación del mandatario. Comenzó este lunes en la capital de Paraguay, Asunción, la cumbre de presidentes del Mercosur, en la que la presidencia temporal del organismo será trasladada a Uruguay. El gran ausente de esta cumbre será el presidente argentino Mauricio Macri. A la cumbre están asistiendo el presidente brasileño Michel Temer, el uruguayo Tabaré Vázquez y el paraguayo y anfitrión Horacio Cartes, quien al término de esta misma entregará la presidencia a su colega uruguayo. La cumbre en la sede de la Conmebol estuvo precedida el domingo por una reunión de cancilleres quienes reiteraron que el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea será una de las principales asignaturas pendientes del nuevo mandato uruguayo en el organismo. Les informó Leticia Guevara, somos CNN en español. Más adelante entraremos en contacto con CNN en español para enterarnos de los hechos más importantes del mundo. Leche Milex, Quesos Michel, del Grupo Mejía Alcalá, presenta Cápsulas de Deportes en la Nota. David Ortiz con Seattle y Minnesota. David Ortiz fue firmado por los Marineros de Seattle en 1992, quienes lo registraron como David Arias. Jugó para los Wisconsin Timber Rattlers, un equipo de ligas menores de los Marineros, hasta 1996, cuando fue cambiado a los Mellizos de Minnesota como el jugador a ser nombrado más tarde en un canje por el tercera base Dave Hollins. Cuando llegó